Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. En nuestra entrevista central del día de hoy tenemos con nosotros a don Celso Marrancini, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y don Arturo Pérez Gaviño, vicepresidente ejecutivo. Ana Mercy Otañez y un servidor, Geraldino González, estaremos hablando con ellos. Bienvenidos acá. Buenos días. Buenos días, Ana Mercy. Buenos días, Geraldino. Qué bueno que están por aquí. Nos sentimos muy contentos y satisfechos de estar con ustedes en este tan visto programa. Comenzamos regalándole una buena vista de la ciudad. ¿Verdad que sí? Estamos contando los tinacos. Vamos a estar claros. Yo pensé que usted no se iba a atrever a decirlo, por eso le regalé la vista. Es la primera vez que usted me entrevista, ¿verdad, Geraldino? Sí. Que no me atrevo a decir algo. Bueno, lo de la indiscutiblemente que si se habla de salud y de rehabilitación necesariamente en este país, hay que hablar de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Qué bueno que ustedes están con nosotros y nos gustaría conocer en este momento cómo está la situación, qué proyectos hay, cómo se desarrollan las actividades. Mira, yo creo que es un momento ideal, sobre todo el momento en que se está preparando el presupuesto. Nosotros mantenemos todavía el mismo presupuesto del 2007, que son 67 millones al año. El mismo del 2007. Del 2007. Y el presupuesto nuestro... Ah, pues ustedes hacen rendir los chelitos. Nosotros lo hacemos, el presupuesto de nosotros es de 1.000 millones. Nosotros Los atendemos... 67 millones que menciona Celso son el aporte estatal. Que da el Estado. Queda el Estado. Sí. Sí. No lo tiene congelado de hace 10 años. Sí. Después la presidencia, vía la presidencia, nos dan entre 20 y 30 millones al año. Hay un año que nos dan 20, un año que nos dan 30. O sea, ese es un adicional. Ese es el adicional que viene directo de la presidencia. Este año ha estado corto, este año nada más nos han dado 10 y estamos ya en agosto. Así que esperamos que el amigo José Ramón Peralta le lleve al presidente a firmar la Lo que falta. Lo que falta. Pero por lo menos que nos manden 10 ahora y 10 en diciembre, que en diciembre viene la regalía. Bueno, la necesidad es propia de ustedes, de las personas con discapacidad, con los programas que trabajan. El sector privado no se ha involucrado para ustedes poder llevar la carga quizás un poco más ligera. Sí, y realmente recibimos ayuda del sector privado. Se hacen actividades, y ustedes lo han visto, la actividad típica de la rifa, que se hace 2 veces al año, donde realmente es una fuente de ingresos. Y ahora en octubre, aprovechar que estamos aquí, la cena de la Noche de Estrellas, donde nosotros esperamos poder completar el déficit del presupuesto nuestro. Así que aprovechamos para que el sector privado y el sector público, porque también el sector público, las diferentes instituciones apoyan esa actividad. Don Celso, ¿ustedes tienen un diagnóstico de la cantidad de dominicanos que de alguna forma, podríamos decir, tienen cierta incapacidad físico-motora por renglón? O sea, vamos a suponer por la vista, por un brazo, por la cadera, por enfermedad, por accidentes. No, eso no, pero por lo menos no sé si Arturo la tiene, yo no la tengo, pero sí es importante saber que nosotros damos 1.200.000 consultas al año. O sea, 1.200.000 consultas. Consultas en 34 filiales en todo el país. O sea que realmente estamos hablando prácticamente de casi el 20% de la población dominicana que se atiende todos los años. Eso quiere decir que nosotros llegamos a todas las familias dominicanas, sobre todo a las de bajo ingreso y mediano ingreso, porque a veces el que tiene ingreso alto y tiene un seguro se va a otro sitio equivocadamente, porque los servicios nuestros están a la altura de cualquier servicio privado, yo diría que hasta mejor. Los comentarios de los pacientes es no solamente la calidad del servicio, sino la atención humana hacia el paciente. ¿Y cuál es la que con más frecuencia requiere atención? Arturo, ¿cuál es la que más refiere? Normalmente se refieren muchos casos de traumatismo, de lesiones, de dificultades en el aparato locomotor, pero nosotros recibimos muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares.
que son pacientes que deben recibir unas atenciones bien comprometidas para que en el menor tiempo puedan recuperar máximamente la posibilidad de integrarse de nuevo a la sociedad. Estamos viviendo unos momentos de que los accidentados de motores y los accidentados de automóviles pues suman cerca del 30% de los pacientes que están recibiendo rehabilitación. O sea, ustedes están sufriendo la consecuencia del problema que tenemos con los accidentes de tránsito. Definitivamente. Sí. O sea, que ha crecido la población adulta. Al poco tiempo, al salir de la clínica o del hospital, son pacientes que van a estar con nosotros mucho tiempo, dependiendo del tipo de lesión y del tipo de afección que tengan. O sea, que la población adulta como paciente para ustedes ha crecido bastante. Sí. Ha crecido bastante. Sí. En este momento, y lo que hemos estado en rehabilitación, que hemos visto las instalaciones, cómo ha ido creciendo, la cantidad de personas que asiste, sobre todo a la sede principal, ¿ya le queda pequeño? ¿Ya ustedes necesitan un espacio más grande? Nos queda pequeño, sobre todo tenemos el problema del parqueo, indudablemente. Ahora es posible que bajen un poco la cantidad de pacientes con este local que nos ha facilitado la empresa AES Dominicana en el Ensanche Osama, un local impresionante, donde pues parte de los pacientes de la zona oriental indudablemente ya no irán a la sede central, lo cual es una gran ventaja para el paciente, porque le reduce el costo del transporte, que es uno de los problemas de nuestros pacientes. Un paciente en silla de ruedas en un vehículo público normalmente le cobra 300, 500 pesos. Si usted tiene que ir 3 veces a la semana a hacerse una terapia, imagínese lo que es pagar 1.500 pesos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho y nos ayuda también el hecho de que cada día más tenemos presencia en diferentes puntos del país, en lo cual las personas que tenían que venir a la capital, a Santo Domingo, al distrito, a ir donde un familiar a quedarse 4, 5 meses, 6 meses, ya no lo tienen que hacer. Esa parte es sumamente interesante, sobre todo lo que venimos del pueblo, que hemos visto cómo poco a poco esas filiales han ido creciendo e integrándose al sistema de salud de los pueblos. Todas dependen de ustedes, no hay un gobierno local que pueda quizá ayudar a subsistir o a trabajar a estas filiales. No, hay las directivas de las filiales, o sea, las juntas de filiales las hay, pero indudablemente hay un director ejecutivo que es Arturo, donde todas las administradoras de las filiales reportan a él y de esa forma hay una centralización de los servicios y economías de escalas, que es fundamental. ¿Qué tanto hemos avanzado en República Dominicana con el asunto de las facilidades a nivel de la arquitectura, la ingeniería y todo ese tipo de construcciones que se tienen que hacer que no se tomaban en cuenta para las personas con discapacidad? ¿Qué tanto hemos avanzado? Sin lugar a dudas que respecto de hace 40 años hemos dado unos pasos gigantescos en términos del desarrollo y del crecimiento, pero la verdad es que estamos en pañales todavía. Pero en el Aquí caso... los edificios públicos, las escuelas, No se acaban de ningún... construir cerca de 10.000 escuelas, ninguna tiene acceso y las autoridades actuales del Ministerio de Educación están proclamando y deseando que haya la inclusión educativa, de manera que las personas con discapacidad de todo género puedan integrarse a las escuelas ordinarias. Pero si no existen rampas, si no existen pero perdón, porque baños adaptados. Eso no se entiende. Las nuevas edificaciones que ha construido el gobierno dominicano a nivel del sistema de los distritos escolares, los recintos, lugares remotos, ninguno de esos tiene un acceso para personas con discapacidad. Ninguna. Pero no hay ninguna disposición que obligue a los constructores, a los ingenieros, Claro. a los arquitectos que Claro, tienen bajo... y con mayor razón en el sector oficial. Hay un reglamento del Ministerio de Obras Públicas que establece una serie de normas y de procedimientos para hacer accesibles las edificaciones públicas. De manera que haya rampas, que haya baños adaptados, que haya posibilidades para que los ciegos puedan manejarse y ingresar a eso y accesar a esas edificaciones. Yo me sorprendo porque si la memoria no me falla,
o el despacho de la vicepresidenta o el despacho de la primera dama en algún momento se presentó una campaña para que las personas con discapacidad pudieran circular en las calles, tuvieran acceso a las aceras y eso. ¿Cómo es posible que no hay una misma voluntad o disposición para las escuelas? Lo ha hecho el despacho de la vicepresidenta. Ella ha estado muy en eso, inclusive ha tenido la experiencia de Ecuador. Pues hay que recordarse que primero vicepresidente, el presidente Lenín y de ahora presidente, se mueve en una silla de ruedas. Y Ecuador ha cambiado completamente la actitud y la facilidad. Desgraciadamente aquí todavía falta mucho, tanto en las oficinas públicas como en las oficinas privadas. Se ha mejorado algo, los ayuntamientos han hecho algunas rampas en las esquinas, algunas que no puede pasar una silla de ruedas, y a veces vamos a edificaciones donde las rampas no cumplen con las inclinaciones debidas y subir. Yo les digo a los que las hacen, móntese en una silla y súbala. Estoy seguro que se va a caer para atrás. Porque entonces, no tienen ni las medidas. No las tienen. Pero yo creo que ese es un trabajo que nosotros tenemos pendiente. Nosotros tenemos que insistir todos los días en eso, tanto en el sector público como en el sector privado. Edificaciones públicas. Mira, por ejemplo, el otro día a mí me tocaba ir a una oficina pública y llamé al ministro y le dije, mira, nos vemos en un salón abajo, yo no voy a subir esa escalera. Porque me dice, óyeme, yo no había caído en que aquí no había ascensor. Entonces es una cuestión que yo creo que hay que concientizar, que hay que ir creando eso. Y transporte público, por ejemplo. A esa parte iba, porque he visto que a nivel internacional ahora mismo hay campañas, y lo tiene la televisión internacional, donde las personas con discapacidad tienen una facilidad a través de la silla de ruedas para subir al transporte público. Si nosotros hemos tenido deficiencia para los que caminamos bien, imagínese usted qué gobierno ha tomado esa iniciativa o qué alcaldía ha tomado. En el caso, por ejemplo, del metro no hay facilidades. Yo no lo sé, yo fui una sola vez y no lo recuerdo, pero están las escaleras automáticas. Ser un sistema moderno debía de tener. Hay ascensores, hay escaleras automáticas. Están las escaleras. Sí, los hay. En definitiva es posible que el metro tenga eso. Que pueda faltar algún tipo de rampa, pero el teleférico también. Se podría decir que está completo. Don Celso, usted dice que ustedes atienden un promedio de 1.200.000 personas anuales en términos que tienen que ver con discapacidad. Si fuésemos a tomar los gastos en que se ve involucrada la asociación para atender a esa cantidad de personas, estaríamos hablando de que la asociación necesitaría un presupuesto real ¿de cuánto? Nosotros necesitamos como unos 40, 50 millones más. Con eso nosotros tenemos suficiente. El déficit nuestro anual ronda por los 40, 50 millones, entendiendo que entran los 30 millones adicionales, que son 40. O sea, unos 40 o 50 adicionales a los 67. A los 67. Y hemos recibido mucha ayuda, porque uno en esto tiene que ser claro. Por ejemplo, el caso del senador Rubén Cruz. Rubén Toyota, porque a veces uno dice Rubén Cruz y nadie sabe quién es. Rubén Cruz logró que en el presupuesto para Atomayor la construcción del local se incluyeran 10 millones de pesos. O sea, y tenemos el senador de Nagua, por ejemplo, que ha cooperado mucho. ¿Cuál otro senador? Aristide Victoria, algún otro así que a mí que no se me quede. Estamos tratando con el senador Manuel Paula de Bauruco, de establecer un programa de acción que traiga como consecuencia la instalación de un servicio de rehabilitación en Neiva. Me tocó estar en la inauguración de la filial de Cotuí y de verdad que quedé satisfecha. Eso es fuera de serie realmente lo que han hecho en Cotuí. En Cotuí hay un personal humano que se ha integrado a dar este servicio. De por sí recibo un informe mensual de las actividades que hacen. Ha sido directamente de ustedes. Sé que hay un movimiento de cotuizanos en el exterior que trabaja y coopera con ustedes, pero el Estado, ¿qué ha hecho en esta filial? Bueno, esa filial tiene una ventaja y es la parte del aporte minero. De la Barrick. ¿La Barrick se destina? Sí. Por algo están haciendo. Pero también es una filial extremadamente activa, con
cotuizanos ausentes, Sí. y realmente sí son muy activos. Hay filiales que realmente son un ejemplo, que buscan ellos mismos sus fondos en la comunidad, que la comunidad se integra. Hay otras que tal vez por el mismo tamaño de la comunidad, pues... No ayuden. Exacto, no... ¿Cuál es, ustedes que han estado trabajando y que trabajan con ese sector durante mucho tiempo, cuál es ¿cómo diríamos? ¿Cuál es la parte más difícil en una persona que se va a tratar un problema de esa naturaleza? Porque mucha gente dicen popularmente que cuando el enfermo va donde el médico, el enfermo tiene una alta incidencia en si se sana o no se sana. Otros van pesimistas y otros, los menos quizás, van optimistas de que van a salir del inconveniente. En esa parte, ¿ustedes lo tratan con psicólogos, con gente? Evidentemente que hay que hacer un trabajo para contrarrestar los problemas emocionales del paciente. Sí. Ayer yo conversaba con un joven que en un momento determinado, hace como 8 años, se cayó de una tercera planta y evidentemente quedó en silla de ruedas, postrado. Con él se ha trabajado bastante, se le ha enseñado, ha participado en muchos cursos. Y ayer él se mostraba tan entusiasmado, tan activo y tan dispuesto. Y me convenció de que hay que buscarle un trabajo, porque yo creo que hemos agotado todo un proceso de asistencia psicopedagógica, de promoción de sus habilidades y destrezas, de crearle conciencia de sus responsabilidades y de las exigencias que debe poder hacer en la sociedad. Y realmente llega un momento en que las personas entienden cuál es su rol y demandan de la sociedad, de las empresas, de las instituciones que se abran espacio. Y hay que seguir concientizándose, porque el proceso de rehabilitación no se cumple hasta que la persona que ha sido rehabilitada no está en la sociedad cobrando su primer salario. A partir de ahí se entiende que el proceso se completó. ¿Y hay acuerdos con empresas, con el Estado para facilitar ese tipo de inserción? Se hizo un programa interesante con la Cámara Británica de Comercio y Multiquímica, donde visitamos las cámaras de comercio de todo el país. Porque hay una ley, recuérdense que existe una ley que obliga al sector privado a contratar un 5% de personas con algún tipo de dificultad y al sector privado un 3%. Yo creo que son pocas que la cumplen, muy pocas. Yo creo que rehabilitación y alguna que otra, tengo que destacar, siempre destaco EDESUR, que tiene un programa excelente. Yo he visto gente con discapacidad trabajando en eso. Bueno, y a mí me tocó una vez ver a una persona no vidente en el Ministerio de Trabajo, que era como en el servicio al cliente. La maestra de ceremonias de EDESUR cuando yo estaba era no vidente. Y era una cosa impresionante. Esa muchacha, sobre todo empezando por la dulzura de ella y la capacidad. Usted no creía que era no vidente. O sea, lo hacía con una habilidad y un talento, y yo creo que ese tiene que ser el fin nuestro, la inserción laboral, porque después que usted se pasa 2 o 3 años, 4 años, ojalá que sea menos, rehabilitándose, depende del volumen o del tipo de incapacidad que usted ha sufrido, el no tener un trabajo, indudablemente, para cualquier persona es frustrante, pero para alguien que ha sufrido una incapacidad es el punto ya culminante de su inserción de nuevo a la sociedad. Usted hablaba al principio, que comenzamos la entrevista, sobre la calidad del servicio de los profesionales que ustedes tienen. ¿Cómo se desenvuelve esa parte que tiene que ver con los profesionales que asisten a todas esas personas que ustedes... Es evidente que es necesario ligar los profesionales que trabajan en rehabilitación con los fines, con los objetivos, con el modus vivendi de lo que hace rehabilitación en el día a día. De la manera que
al conocer, al ver las proyecciones, a ver sus planes de trabajo, el profesional se comprometa. Y al asimilar, es muy importante porque trabajamos con gente que necesitada de todo. Y en la medida que uno les resuelve problemitas sencillos, estamos alcanzando unos procesos, unos cambios increíbles. Cuando una persona que proviene de economías cercanas a cero tiene un accidente y queda en silla de ruedas, el mundo se le trastorna totalmente y crea una ruptura en la dinámica familiar, porque es una persona que va a depender mucho de todo el mundo. Además, los problemas psicológicos, los problemas sociales, los problemas de adaptación los afrontan y lo sumergen en depresiones, en problemas. La familia completa. Por ejemplo, claro. nosotros que andamos en las calles, que nos encontramos con diferentes personas y nos preguntan, ¿ustedes tienen algún programa de donación, de entrega de aditamentos, de equipos como silla de ruedas y ese tipo de cosas que se le da a gente que Claro. pero se hace una previa evaluación de esa persona Sí. o simplemente la Se solicita? hace una previa evaluación a través del Departamento de Trabajo Social. Se viene trabajando con la familia, pero cuando vamos a incursionar en donaciones en apoyo de cierta envergadura, se le hace una visita domiciliaria, se conoce las condiciones de la familia, las dificultades, los requerimientos, las necesidades. Y vamos a ir porque por ejemplo una persona que queda en silla de ruedas de un momento a otro, lo primero es que atenderlo de manera que pueda ir recuperándose lo más pronto posible. Pero después de eso vamos trabajando con la familia, porque a la familia hay que darle soporte psicológico y social para que puedan adaptarse a una nueva circunstancia de su hijo o del padre o de un hermano. Y en la medida en que eso va ocurriendo, vamos trabajando longitudinalmente con todo lo que es terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, psicología, muchas veces psiquiatría, de manera que nosotros no vendemos una consulta o un tratamiento, nosotros vendemos un programa completo, un plan que se hace con el paciente dependiendo de su dificultad y de su proyección en términos del crecimiento y el pronóstico que va a alcanzar. Entonces, sobre esa base, trabajamos con la familia, trabajamos con el paciente, trabajamos con el sector social en que se desenvuelve, buscándole la forma de hacerle la vida lo más llevadera posible, de que realmente no tenga rechazo, de que la gente no se mofe de ellos, de que ellos puedan alcanzar programas de adaptación y de inclusión social, educativa y laboral, que es a final de cuentas el fin último. Hay otra parte también importante. Ya en la parte final, que en la parte final, no queda un minuto. Y en esa parte, yo soy parte de del Directorio Internacional de Hábitat. Y uno de los proyectos que nosotros vamos a desarrollar en la República Dominicana es la habilitación de las viviendas, porque ese es el otro problema. Tú tienes una vivienda donde el sanitario no está preparado, donde la anchura de las puertas no es la correcta para una silla de ruedas, o no hay el espacio en una habitación, o no puede subir. Entonces todo eso es parte de, o sea, es todo un trabajo integral que es devolver a esa persona a que pueda ser independiente. O sea, el hecho de tener una limitación no limita realmente. Qué bueno, don Celso, ha sido un placer tenerlo a ustedes, de verdad, porque Gracias. Una institución como la Asociación Dominicana de Rehabilitación merece siempre el respaldo, no solamente de la sociedad, sino del Estado en sentido general. Y ojalá que esos chelitos que le hacen falta a ustedes para completar este año lo puedan recibir del gobierno. No, y que para la cena ahora de octubre le voy a mandar a Juan Ramón su carta para que me mande el cheque. De seguro que él se lo Sí, manda. yo estoy seguro que sí. Sí. Así es, Muchísimas gracias, don Arturo y don Celso. Gracias Muy a amable. ustedes. de parte Mucho de placer A ustedes. de estar con ustedes. Gracias. Señoras y señores, a ustedes gracias. Nos vemos mañana si Dios lo permite.